El aroma a limón y a mantequilla derretida llenaba cada rincón de mi pequeña cocina, un perfume dulce que siempre había asociado con los domingos, con la risa y con el hogar. Acababa de sacar el pey del horno, su costra dorada y perfecta, aún tibia bajo el paño de cocina con el que la cubrí con cuidado sobre el mostrador de granito. Era el favorito de Valeria, o al menos, alguna vez lo fue. Nadie hace el pey de limón como tú, mamá, solía decirme cuando era una adolescente, robando un trozo antes de que se enfriara del todo. Es lo único que hace que los domingos se sientan como domingos. Ese recuerdo, ahora agridulce, resonaba en mi mente mientras me dirigía al perchero de la entrada. Tomé mi bolso y mi chal. No era un chal cualquiera, era una pieza de lana suave, tejida a mano, en tonos ocres y tierra, que Esteban me había comprado en una feria artesanal en San Miguel de Allende hacía más de 20 años. A pesar del tiempo, las fibras gastadas aún conservaban un rastro casi imperceptible de su loción, una mezcla de sándalo y tabaco que siempre me había hecho sentir segura. Me lo eché sobre los hombros, un abrazo familiar contra el aire fresco de la tarde que ya comenzaba a sentirse. Me miré en el espejo del pasillo, retoqué mi labial, un rojo discreto que Esteban decía que hacía juego con el brillo de mis ojos, y tomé mi teléfono de la mesita. Solo quería confirmar la dirección, aunque ya la sabía de memoria. Fue entonces cuando lo vi. La pantalla iluminada mostraba 2 mensajes de Valeria. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el cristal frío. El primer mensaje era corto, brutal en su simplicidad. No estás invitada a la cena. Álvaro dice que es mejor así. Parpadeé 1, 2 veces. Pensé que tal vez era un error, un mensaje incompleto, una broma de mal gusto, pero no. Casi de inmediato, como un segundo golpe calculado para asegurar el daño, llegó la otra línea. Por favor, no hagas esto incómodo. Por un larguísimo momento, me quedé ahí de pie, con los zapatos puestos, el chal sobre mis hombros, el bolso colgando de mi brazo y el pey de limón enfriándose en la cocina detrás de mí. El mundo se silenció, el tic-tac del reloj de pared pareció detenerse. Lo único que podía escuchar era el zumbido grave y constante del refrigerador, un sonido que de repente se había vuelto más fuerte, más presente que cualquier otra cosa en el universo. Intenté releer las palabras, buscando un matiz, un significado oculto, una posibilidad de que no fuera tan cruel como sonaba, pero no la había. La intención era tan clara como el cristal, y tan afilada. Lentamente, como si mis articulaciones se hubieran oxidado, me moví hacia el sillón junto a la ventana. Me senté sin quitarme el chal, sin soltar el bolso. El sol de la tarde comenzaba a desvanecerse, tiñendo la alfombra con una luz anaranjada y melancólica. Abrí el calendario de mi teléfono. Encontré el evento que yo misma había titulado con una ingenua alegría: Cena con mis tesoros. Lo borré con un solo toque. El evento desapareció de la pantalla y sentí como si una parte de mi futuro, una que había estado esperando con ilusión, también se hubiera borrado para siempre. Mis manos estaban heladas. La mesa del comedor donde ellos cenarían esa noche, yo la había comprado. Recuerdo que Álvaro prefería la madera de nogal, pero no quería pagar el precio, así que lo hice yo. Los platos de porcelana en los que servirían la comida, también. La colegiatura del primer año de la universidad privada de Valeria. El complemento de la hipoteca, cuando el contratista los dejó colgados con un sobrecoste inesperado. Y aún así, esta noche, mi presencia era incómoda, mi existencia era demasiado. Me quité los zapatos, doblé el chal de Esteban con una reverencia casi religiosa y lo guardé en su cajón. Metí el pay de limón en el refrigerador, su aroma ahora casi un insulto. Había un pequeño cofre de madera en mi buró, uno que no había abierto en años. Dentro, junto a algunas joyas antiguas, estaba la carta que Esteban me había dejado. Una carta sellada con la instrucción de abrirla solo el día que me sintiera completamente perdida. Sentí un impulso de abrirla, pero algo me detuvo. Aún no. Primero, necesitaba entender. Primero, necesitaba recordar. Algo dentro de mí, silencioso pero afilado como una navaja, comenzaba a moverse. La boda había sido hermosa.
tenía que admitirlo. Rosas color crema y velas flotantes, en cuencos de cristal, adornaban cada mesa. Un violinista tocaba una melodía suave y etérea, mientras los invitados entraban al salón de recepción, un lugar elegante con candelabros que colgaban del techo como lágrimas de cristal. Yo me quedé en el vestíbulo más tiempo del necesario, apretando entre mis manos la vieja chequera que Esteban y yo habíamos usado para pagar nuestro primer coche. Nadie vino a buscarme para entrar. Nadie vino a ofrecerme una copa de champán. Le había preguntado a Valeria unas semanas antes, mientras revisábamos los detalles finales, dónde me sentaría. Ella había agitado la mano con indiferencia, su atención centrada en una muestra de tela para los manteles. «No te preocupes, mamá, alguien te indicará dónde. Todo está bajo control». La frase «bajo control» debería haberme alertado. Siempre que Álvaro usaba esa frase, significaba que el control era exclusivamente suyo. Cuando finalmente entré, busqué mi nombre en el diagrama de asientos que estaba sobre un atril de caoba. Pasé el dedo por la lista, buscando mamá de la novia o simplemente Soledad. No lo encontré en las mesas principales, cerca de la larga mesa de honor donde Valeria y Álvaro reirían y brindarían. Seguí buscando, mi corazón latiendo un poco más rápido con cada mesa que pasaba, y entonces lo vi. Al final de la lista, en la sección de la mesa 14, una mesa situada en el rincón más alejado del salón, cerca de la puerta de la cocina. Mi nombre estaba ahí, Soledad Ramírez, encajado entre los nombres de 3 colegas de la oficina de Álvaro y sus respectivas esposas, gente a la que no había visto en mi vida. Recuerdo la sensación de frío que me recorrió, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del salón. Me acerqué a la mesa, mi sonrisa congelada en el rostro. Los demás invitados ya estaban sentados, charlando animadamente. Me presenté y uno de los hombres, un tipo corpulento con un traje demasiado ajustado, me miró con curiosidad. «¿Y usted es?», preguntó, no con mala intención, sino con simple desconocimiento. «Soy la madre de Valeria, la novia», respondí, y mi voz sonó extraña, lejana, como si perteneciera a otra persona. Hubo un silencio incómodo. Pude ver la sorpresa en sus rostros, el cálculo rápido, la comprensión de que algo no encajaba. Un mesero se acercó en ese momento y, al ver mi lugar, me preguntó con una profesionalidad impersonal: «¿Es usted una invitada de última hora?». Su nombre parece haber sido añadido al final. La humillación fue como una bofetada física. Negué con la cabeza, incapaz de hablar, y me senté. Durante el resto de la noche, observé desde mi rincón lejano. Vi a Valeria reír, su rostro iluminado de felicidad. Vi a Álvaro poner su mano sobre la de ella, posesivo y orgulloso. Vi a los padres de Álvaro sentados en la mesa de honor, recibiendo felicitaciones, y yo, la mujer que había firmado el cheque de $100,000 que pagaba por cada rosa, cada vela y cada nota del violinista, era una extraña en la fiesta de su propia hija. Esa noche, cuando volví a casa, la soledad del silencio era abrumadora. Me senté en la cocina y lloré, no por el dinero, sino por la invisibilidad. Me había convertido en una función, en una chequera. Mi rol como madre había sido relegado a la última línea de un presupuesto. Me dije a mí misma que era por los nervios de la boda, que Valeria estaba estresada, que Álvaro era Álvaro. Me convencí de que las cosas volverían a la normalidad, pero esa noche, en la mesa 14, se había plantado una semilla amarga de una verdad que tardaría años en aceptar. Para ellos, mi valor no estaba en mi presencia, sino en mi provisión. Y yo, en mi deseo ciego de verla feliz, les había enseñado que podían tenerme sin necesidad de respetarme. 2 años después de la boda, el teléfono sonó una tarde de martes. Era Valeria. Podía escuchar el eco en la línea, el sonido de una casa nueva, aún vacía. Su voz, sin embargo, no sonaba feliz. Sonaba tensa, al borde de las lágrimas. «Mamá, no sabes lo que pasó», comenzó, su voz un susurro conspirador. «El contratista nos ha estafado. Hay un sobrecoste enorme en la estructura, algo de las cimentaciones. Álvaro está furioso.
No sé qué vamos a hacer. Podríamos perder la casa. Mi corazón de madre se encogió. La casa de sus sueños. Habían pasado meses buscando, y cuando encontraron esa propiedad en un barrio cerrado, con un pequeño jardín para los futuros nietos, sus ojos brillaban. Yo había pagado el enganche, una suma considerable, como regalo de bodas tardío. Era mi forma de asegurar su futuro, de darles el comienzo que Esteban y yo nunca tuvimos. Tranquila, mi amor, le dije, mi voz calmada, la voz que siempre usaba para sus crisis. ¿De cuánto estamos hablando? La cifra que me dio me dejó sin aliento. Era casi el doble de lo que nos quedaba en la cuenta de inversiones que compartía con Esteban. Pero la imagen de Valeria perdiendo su hogar era insoportable. Lo solucionaremos, le aseguré. No te preocupes. Al día siguiente, liquidé una parte importante de las acciones que Esteban y yo habíamos acumulado durante toda una vida de trabajo. Cuando le di el cheque a Valeria, ella me abrazó con fuerza. Gracias, mamá. Eres un ángel. Esto es un préstamo, por supuesto. Te lo devolveremos en cuanto podamos. Yo negué con la cabeza. Es un regalo, dije. Solo quiero veros felices. Álvaro, que estaba de pie detrás de ella, asintió con una sonrisa tensa y murmuró un gracias, soledad que sonó más a una formalidad que a un agradecimiento sincero. Nunca más mencionaron la palabra préstamo. Unos meses después, cuando ya se habían mudado, Valeria volvió a llamar. Esta vez, el drama era la cocina. Es que es solo el backsplash, mamá, dijo, su voz con un tono de urgencia estudiada. Elegimos un azulejo italiano precioso, pero calculamos mal los metros. Nos falta un poco, y el proveedor dice que si no compramos el lote entero ahora, podría descatalogarse. Sería una tragedia. La cocina quedaría horrible. Pude escuchar a Álvaro de fondo, murmurando algo sobre presupuestos y prioridades. Era su teatro habitual. Él hacía de hombre responsable y sensato, mientras dejaba que Valeria hiciera el trabajo sucio de pedir el dinero. Sé que es mucho pedir, mamá, pero significaría tanto para mí. Es el corazón de la casa, ¿sabes? Ni siquiera pedí ver fotos del azulejo. Ni siquiera pregunté el precio. El miedo a que su corazón de la casa no fuera perfecto, a que ella fuera infeliz por algo tan trivial, fue suficiente. Claro, mi vida, mándame la cuenta, le dije. Hice la transferencia esa misma tarde. Ahora, sentada en mi propio sillón, en el silencio de mi casa, pasé la mano por el brazo de madera gastada. Miré hacia mi cocina. Es una cocina pequeña, funcional. Los azulejos blancos detrás de la estufa son los originales de la casa, de hace 40 años. Uno de ellos tiene una pequeña grieta en el centro, una imperfección que conozco de memoria. No es un azulejo italiano elegante, pero en esa grieta se guardan los recuerdos del estofado que Esteban amaba, el olor de las galletas de cacahuate que mi nieta Clara ayudó a enrollar con sus deditos pegajosos. Esta cocina no era el corazón de la casa, era el alma. Nadie me preguntó nunca si yo quería una cocina nueva. Nadie se ofreció a construírmela, y aún así, aquí estaba yo, sintiendo más calor, más hogar en este pequeño espacio imperfecto que en cualquiera de las habitaciones de diseño que ayudé a decorar para Valeria. Abrí un armario y saqué una sola taza de té, una pieza suelta que no hacía juego con nada, solo la mía. Mientras vertía el agua caliente, miré por la ventana. La luz de la tarde se colaba e iluminaba las motas de polvo que bailaban en el aire. No era grandioso, no era caro, pero era una luz que no le debía a nadie. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de la profunda diferencia entre construir una casa y mantener un hogar. Yo les había dado las paredes, pero ellos habían olvidado invitar al alma a vivir dentro. El golpe final a mis finanzas, el que vació casi por completo la cuenta que Esteban había dejado como nuestro nido de seguridad, llegó disfrazado de oportunidad. Álvaro lo llamó la startup. Apareció en mi casa una tarde de domingo, después de comer. Valeria se había quedado en el jardín jugando con Clara, que entonces tendría unos 4 años. Álvaro entró en la sala con un portafolio de cuero bajo el brazo y una expresión de seriedad que nunca le había visto antes. Se sentó frente a mí, declinó mi oferta de café y fue directo al grano. Soledad, comenzó, llamándome por mi nombre.
lo cual siempre era una señal de que la conversación sería sobre dinero. Como sabes, he estado trabajando en un proyecto, una plataforma tecnológica que va a revolucionar el sector logístico. Habló durante 20 minutos usando una jerga que yo apenas entendía. Escalabilidad, algoritmos disruptivos, capital semilla, rondas de financiación. La esencia era simple. Tenía una idea brillante, pero necesitaba dinero para empezar. Los inversores, según él, estaban haciendo cola, pero necesitaba un financiamiento puente para cubrir los gastos iniciales y demostrar que el proyecto era viable. Es una oportunidad de oro, Soledad, dijo, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando con una codicia que confundí con pasión. Estamos hablando de multiplicar la inversión por 10, por 20, en menos de 2 años. Yo era contadora. Había pasado mi vida entera analizando balances, evaluando riesgos, siendo prudente. Todo en mi instinto profesional me gritaba que era una locura. No había un plan de negocio sólido, solo ideas grandilocuentes. No había otros inversores confirmados, solo promesas vagas. Pero entonces miré por la ventana y vi a Valeria empujando a Clara en el columpio. Vi la risa de mi nieta, pura y cristalina. Álvaro no estaba vendiéndome un negocio, me estaba vendiendo un futuro más seguro para ellas. ¿Cuánto necesitas?, pregunté, y mi voz sonó resignada. La primera transferencia fue de $250,000. Él lo llamó Capital Semilla. Yo lo llamé Esperanza. 6 meses después, volvió. La historia fue similar, pero más urgente. Un competidor está a punto de adelantarnos. Necesitamos acelerar el desarrollo. Es ahora o nunca, Soledad. Esta vez, la cifra fue de $350,000. Firmé la transferencia con un nudo en el estómago. En total, $600,000 de nuestro futuro se habían ido a un proyecto del que nunca vi un solo papel, un solo prototipo, un solo informe de progreso. Esa noche, después de la segunda transferencia, no pude dormir. Me levanté y caminé por la casa a oscuras. Me detuve frente al retrato de Esteban que tengo en la sala. Su sonrisa era amable, pero sus ojos parecían mirarme con una suave tristeza, y entonces el recuerdo de su advertencia volvió a mí con una claridad dolorosa. Fue una noche lluviosa, pocos meses antes de que muriera. Él ya estaba débil, confinado en la cama la mayor parte del día. Yo estaba sentada a su lado leyéndole el periódico. De repente, bajó el periódico con su mano temblorosa y me miró fijamente. «Soledad, mi amor», dijo, su voz un susurro ronco. «Nuestra hija es fuerte, tiene tu corazón, pero su esposo, Álvaro, es débil de carácter. Su orgullo es más grande que su talento. Ten cuidado». Yo intenté restarle importancia. «Esteban es un buen hombre. Solo necesita encontrar su camino». Él negó lentamente con la cabeza. Hay una diferencia entre ayudar a alguien a caminar y cargarlo para siempre. Prométeme una cosa, sé generosa, siempre lo has sido, pero nunca dejes que tu generosidad se vuelva una cadena para ti. No ciegues mi vida, por favor no ciegues. Luego, con un esfuerzo, se incorporó un poco y señaló el pequeño cofre de madera que estaba en su mesita de noche. Ahí dentro hay una carta. No la he sellado. Quiero que la leas, pero no ahora. Ábrela solo el día que sientas que te has perdido a ti misma por salvar a otros. El día que olvides quién eres sin ellos. Yo asentí, conteniendo las lágrimas, y le prometí que lo recordaría. Pero después de su muerte, el dolor era tan grande que me aferré a Valeria y a su familia como un náufrago a una tabla. Y en mi desesperación por mantenerlos a flote, me olvidé de que yo también necesitaba tierra firme bajo mis pies. Ignoré su advertencia. Fui generosa, sí, pero también fui ciega, completamente ciega. Y ahora, en el silencio de mi sala, con el eco de un mensaje cruel rebotando en las paredes, empezaba a darme cuenta del precio de esa ceguera. La noche que siguió al mensaje de Valeria fue la más larga de mi vida. El sol se puso, tiñendo el cielo de violeta y naranja, pero yo no encendí ninguna luz. Me quedé en mi sillón, una silueta inmóvil en la creciente oscuridad, mientras la casa se enfriaba a mi alrededor. Cada sombra que se alargaba en la pared parecía una acusación.
Cada crujido de la madera vieja de la casa sonaba como un suspiro de decepción. El silencio no era pacífico, era un silencio pesado, denso, lleno de preguntas sin respuesta que gritaban dentro de mi cabeza. ¿En qué momento me había equivocado tanto? ¿Fue al pagar la boda? ¿Al regalarles la casa? ¿Al financiar los sueños de grandeza de Álvaro? Buscaba un solo error, un punto de inflexión donde podría haber actuado de otra manera. Pero la verdad era que no había sido un solo error, sino 1000 pequeñas concesiones, 1000 veces en las que había puesto su comodidad por encima de mi intuición, 1000 veces en las que había comprado la paz a costa de mi propio respeto. Me levanté y caminé como un autómata hacia la cocina. Preparé un té que no quería, solo por la necesidad de hacer algo, de mover mis manos. Sostuve la taza caliente, pero el calor no llegaba a mis dedos helados. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Esteban y yo habíamos planeado nuestro futuro, donde habíamos celebrado los cumpleaños de Valeria, donde le había ayudado a hacer sus deberes. Ahora, la mesa se sentía inmensa, y yo, terriblemente pequeña. Lloré. No fue un llanto ruidoso ni histérico. Fueron lágrimas silenciosas, calientes, que rodaban por mis mejillas y caían sobre mis manos entrelazadas. Lloré por la niña que había criado, la que me hacía dibujos y me llamaba su heroína. Lloré por el hombre que había amado, cuya sabiduría había ignorado, y por primera vez lloré por mí, por la mujer que se había permitido desvanecerse, que se había conformado con las migajas de afecto que le arrojaban, que había olvidado el sonido de su propia voz. El amanecer me encontró en el mismo lugar, con la taza de té fría a mi lado. La primera luz del día, pálida y gris, se filtró por la ventana, iluminando mi rostro cansado en el reflejo del cristal. Y en esa luz, vi la verdad. No era su culpa, no del todo. Yo les había enseñado a tratarme así. Les había mostrado que mis límites eran flexibles, que mis recursos eran infinitos y que mi necesidad de su amor era mayor que mi necesidad de mi propia dignidad. Con una lentitud que parecía sagrada, me levanté y fui a mi habitación. Mis ojos se posaron en el pequeño cofre de madera, en mi buró, el cofre de Esteban. Ya no había duda, era el momento. Me senté en el borde de la cama, la misma cama que había compartido con él durante 40 años. Sostuve el cofre en mi regazo. La madera era suave y cálida al tacto. Lo abrí. Dentro, sobre un forro de terciopelo rojo descolorido, había un sobre amarillento. Mi nombre, Soledad, estaba escrito en la caligrafía elegante y firme de Esteban. Con manos temblorosas, rompí el sello. La carta era breve, escrita en una sola hoja de papel de lino. Mi amada Soledad, si estás leyendo esto, es porque el mundo te ha pesado demasiado, y mi recuerdo no es suficiente para aligerar la carga. Escúchame bien, mi amor. Recuerda esto. Te amo no por lo que haces, sino por lo que eres. Te amo por tu risa, que suena como campanillas. Te amo por tu fuerza silenciosa, esa que crees que nadie ve. Te amo por la forma en que cuidas de cada pequeña planta en nuestro jardín, como si fuera el tesoro más grande. Tu valor no está en tu chequera, ni en tu capacidad para solucionar los problemas de los demás. Está en tu espíritu. No permitas que nadie, ni siquiera nuestra propia sangre, apague tu luz para brillar con más intensidad. No te encojas para caber en los espacios pequeños que otros te asignan. Tu dignidad es tu hogar, es el único lugar que es verdaderamente tuyo. Protégela, defiéndela, vive en ella. Te amo siempre, Esteban. Leí la carta una y otra vez, y cada palabra era un bálsamo para mi alma herida. Eran sus palabras, su voz, recordándome quién era yo antes de ser mamá, antes de ser la suegra, antes de ser la solución. Era Soledad, y mi dignidad era mi hogar. Doblé la carta con cuidado y la apreté contra mi pecho. Las lágrimas que ahora caían no eran de dolor, sino de liberación. El amanecer ya no era gris. Era el comienzo de un nuevo día. El primer día del resto de mi vida. Tomé mi teléfono. Ya no había dudas, ya no había miedo, solo una calma helada y una resolución de acero. Busqué el número de mi mejor amiga, Carmen, y pulsé el botón de llamar. Carmen vivía a solo 10 minutos en coche, en una casa llena de libros y de luz. Abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre,
como si hubiera sentido mi llegada. Carmen era así. Era una jueza retirada, una mujer cuya mente era tan afilada como su sentido del humor, y cuya lealtad era tan sólida como una sentencia firme. No nos veíamos tan a menudo como deberíamos, pero nuestra amistad era una de esas cosas que no necesitaban mantenimiento constante. Simplemente existía. Me miró a los ojos y supe que ella lo vio todo: la noche en vela, los ojos hinchados, la frágil calma que apenas cubría el terremoto interior. No dijo qué te pasa ni estás bien. Simplemente se hizo a un lado y dijo: pasa, acabo de hacer café. Nos sentamos en su cocina, una estancia amplia con una gran mesa de madera rústica. Me sirvió una taza de café negro, fuerte, sin preguntar si quería leche o azúcar. Sabía que necesitaba claridad, no consuelo, y entonces hablé. Las palabras salieron de mí, primero como un goteo, luego como un torrente. Le conté sobre el pay de limón, sobre el chal de Esteban, sobre el mensaje de texto. Le conté sobre la boda y la mesa del rincón. Le conté sobre la casa, la cocina, la startup fantasma de Álvaro. Le conté sobre los $600,000 y finalmente le hablé de la carta de Esteban. Cuando terminé, la cocina estaba en silencio. Carmen no había interrumpido ni una sola vez. Solo me había escuchado, sus ojos oscuros fijos en los míos, asintiendo de vez en cuando. Cuando el silencio se alargó, ella tomó un sorbo de su café y luego dejó la taza sobre la mesa con un sonido decidido. Bien, dijo, su voz tranquila pero cargada de una autoridad inconfundible. Hay dos cosas que tienes que entender, Soledad, y tienes que entenderlas ahora. Espere. Primero, continuó, inclinándose ligeramente hacia mí. Ellos no te excluyeron de una cena. Excluir es lo que haces con un conocido, con un vecino ruidoso. Lo que ellos hicieron fue borrarte. Es un acto deliberado, un mensaje de poder. Significa, ya no te necesitamos, así que ya no existes. Es un intento de anularte como persona y reducirte a una cuenta bancaria que por ahora han decidido que ya no les es útil. La palabra borrarte me golpeó con la fuerza de una revelación. Era la palabra exacta. No me habían dejado fuera, me habían eliminado. Y segundo, dijo, su mirada intensificándose, y esto es lo más importante, tú los dejaste. Durante años, cada vez que firmabas un cheque sin hacer preguntas, cada vez que ignorabas una falta de respeto, les estabas dando permiso. Les enseñaste que tu amor era incondicional, pero olvidaste enseñarles que tu respeto no lo era. Les diste todo, excepto una cosa: límites. Sus palabras eran duras, pero no crueles. Eran la verdad, una verdad que yo había evitado durante demasiado tiempo. Asentí lentamente, el peso de esa verdad asentándose en mis hombros. Entonces, susurré, mi voz apenas audible. ¿Qué hago ahora? Carmen sonrió por primera vez, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa de estrategia, la sonrisa de una jueza que ve una apertura clara en un caso. Ahora, dijo, y su voz se llenó de una energía que me contagió. Ahora dejas de ser la víctima de su historia y empiezas a ser la autora de la tuya. Ahora les recuerdas, con calma y con precisión, quién tiene realmente el poder. El poder no es el que grita más fuerte, Soledad. El poder es el que posee los títulos de propiedad. La pregunta no es ¿qué haces?, sino ¿por dónde empiezas? Me quedé mirándola, y por primera vez en 24 horas, sentí que el hielo que aprisionaba mi corazón comenzaba a resquebrajarse. No para dar paso al dolor, sino a algo nuevo, algo que se parecía mucho a la fuerza. Carmen se levantó y fue a un armario. Regresó con un bloc de notas y un bolígrafo. Vamos a hacer una lista, dijo, con la eficiencia de quien ha presidido miles de audiencias. Activos, propiedades, cuentas, poderes notariales. Vamos a trazar un mapa de tu imperio, Soledad. Y luego, vamos a empezar a reclamar el trono. Inspirada por la claridad de Carmen, regresé a casa no como una mujer derrotada, sino como la contadora meticulosa que siempre había sido. El dolor seguía ahí, un eco sordo en el fondo de mi pecho, pero ahora estaba cubierto por una capa de propósito. Fui directamente a mi pequeño estudio,
una habitación que no había usado mucho desde que me jubilé. En el fondo de un armario, detrás de unas cajas de adornos navideños, estaba la vieja caja fuerte que Esteban y yo habíamos comprado después de un robo en el vecindario. Hacía años que no la abría. La combinación, sin embargo, estaba grabada en mi memoria. El suave clic de la cerradura al ceder fue como el primer compás de una nueva sinfonía. Dentro, todo estaba en un orden impecable. Carpetas manila, cada una etiquetada con mi caligrafía inclinada y pulcra. Saqué las que necesitaba: Valeria, personal, fondos de la casa, Álvaro, préstamos. Las llevé a la mesa del comedor y las extendí bajo la luz de la lámpara. Pasé las siguientes horas inmersa en el pasado, pero esta vez, no con nostalgia, sino con el ojo clínico de un auditor. Cada extracto bancario, cada copia de un cheque, cada nota de transferencia era una pieza del rompecabezas. El desglose de la boda, 100, 0, el enganche de la casa y el posterior regalo, 200, 0. La supuesta startup de Álvaro, 2 transferencias por un total de 600, 0. A eso le sumé gastos menores que había olvidado: matrículas de cursos de verano, reparaciones del coche, incluso unas vacaciones a Cancún que pagué porque lo necesitaban tanto. En una hoja en blanco, con un bolígrafo de tinta negra, escribí el total. La cifra era obscena. Era el fruto de toda una vida de trabajo, mío y de Esteban, y todo se había ido a un agujero negro de ingratitud. Pero lo más revelador fue encontrar un documento que había olvidado por completo. Un pagaré simple que le hice firmar a Álvaro por la primera transferencia de 250, 0. Él se había reído, diciendo que era una formalidad innecesaria, pero yo, en un raro momento de prudencia, había insistido. Lo había guardado y lo había olvidado. Hasta ahora, era un arma. Con toda la documentación organizada, redacté un correo electrónico a Ernesto Vargas, el abogado que había llevado los asuntos de nuestra familia durante 30 años. El mensaje fue corto y directo. Ernesto, necesito una cita urgente para revisar la totalidad de mi patrimonio y mi testamento. Los temas a tratar son fondos fiduciarios, escrituras de propiedad y la revocación de un poder notarial. Por favor, llámame mañana a primera hora. Pulsé enviar y sentí que había cruzado un punto de no retorno. A la mañana siguiente, antes incluso de la llamada de Ernesto, comencé mi propia ofensiva silenciosa. Mi primera parada fue el banco. Me senté frente a una joven ejecutiva que me miró con una sonrisa profesional. Con una calma que me sorprendió a mí misma, le di las instrucciones. Quiero cerrar la cuenta de crédito conjunta que tengo con mi hija, Valeria Guzmán. La ejecutiva levantó una ceja, pero no hizo preguntas. Tecleó en su ordenador. Confirmado, la cuenta ha sido cancelada. A continuación, quiero cancelar la orden de transferencia mensual permanente de mi cuenta a esta cuenta hipotecaria, le dije, deslizándole el número de cuenta de la casa de Valeria y Álvaro. Eran 2.500 al mes que yo había estado pagando religiosamente durante los últimos 3 años, sin un solo agradecimiento. Confirmado. La transferencia ha sido cancelada. Mi última petición fue la más importante. Finalmente, necesito los formularios para revocar un poder notarial general. Le di el nombre de Valeria. La ejecutiva me miró, esta vez con una pizca de preocupación. ¿Está segura, señora Ramírez? Es un paso importante. Nunca he estado más segura en mi vida, respondí. Y mi voz no vaciló. Firmé cada documento con una mano firme. Cada trazo de la pluma era una declaración de independencia. Al salir del banco, el sol de la mañana me pareció más brillante, el aire más limpio. No me sentía vengativa, me sentía íntegra. Estaba reclamando las piezas de mí misma que había regalado tan a la ligera. Estaba recuperando no solo mi dinero, sino mi nombre. Soledad Ramírez. Ya no era solo un apéndice de sus vidas. Era una entidad completa por derecho propio, y esa entidad acababa de empezar a luchar. No tuve que esperar mucho. La reacción en cadena comenzó esa misma tarde. Estaba en mi jardín, podando las rosas, cuando mi teléfono, que había dejado sobre la mesita de hierro forjado, comenzó a vibrar. Era un mensaje de Valeria. Mamá,
¿Estás bien? Intenté usar la tarjeta para la compra del súper y me la rechazaron. Debe haber algún error. Leí el mensaje y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. No respondí. Continué podando una rosa amarilla que estaba empezando a marchitarse, cortando con precisión el tallo muerto para dejar espacio a un nuevo brote. 1 hora después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada de un número desconocido. No contesté. Inmediatamente después, llegó un mensaje de voz. La curiosidad me venció. Lo escuché. La voz era de un hombre, formal y un poco nervioso. Hablo de la administración del banco hipotecario para el señor Álvaro Guzmán. Le informamos de que el pago automático de este mes ha sido rechazado por fondos insuficientes en la cuenta de origen. Por favor, póngase en contacto con nosotros para regularizar su situación. Una pequeña y amarga sonrisa se dibujó en mis labios. La primera grieta. Al anochecer, la ofensiva se intensificó. El teléfono de mi casa, que rara vez sonaba, comenzó a repicar. Sabía que eran ellos. Dejé que sonara hasta que saltara el contestador. Luego mi móvil comenzó a vibrar sin parar. Llamadas de Valeria, llamadas de Álvaro. Las ignoré todas. Me preparé una cena ligera, una ensalada y un poco de queso, y me senté a comer en silencio, saboreando cada bocado. Era la primera comida en años que no estaba aderezada con una pizca de preocupación por ellos. Más tarde, mientras leía en mi sillón, decidí escuchar los mensajes de voz, no por debilidad, sino como un general que estudia los informes del campo de batalla. El primer mensaje de Álvaro era pura arrogancia contenida. Soledad, soy Álvaro. El banco me ha llamado por una tontería de la hipoteca. Supongo que te has olvidado de hacer la transferencia. No pasa nada, pero soluciónalo mañana, por favor. No queremos que afecte a nuestro historial de crédito. El de Valeria era diferente, una mezcla de confusión y esa dulzura manipuladora que tan bien conocía. Mamá, soy yo. Estoy un poco preocupada. No contestas al teléfono. ¿Ha pasado algo? Lo de la tarjeta ha sido muy raro. Llámame cuando puedas, ¿sí? Te quiero. Pero el tono cambió drásticamente en los mensajes posteriores. El segundo de Álvaro ya no era amable. Isabel, no sé a qué estás jugando, pero esto no es gracioso. Acabo de recibir una notificación de que la cuenta de crédito ha sido cancelada. Tienes que arreglar esto. Ahora, el uso de mi nombre de pila, Isabel, en lugar de Soledad, era su forma de intentar menospreciarme, de reducirme a una formalidad. El segundo de Valeria estaba al borde del pánico. Mamá, ¿por qué has cancelado la tarjeta? Era para emergencias. ¿Y qué es eso de que no has pagado la hipoteca? Álvaro está como loco. Por favor, contéstame. Dejé de escuchar. Había oído suficiente. Apagué el sonido del teléfono y lo dejé en el estudio. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, recibí la llamada que, en cierto modo, estaba esperando. Era de mi cuñada, tía Lourdes, la hermana mayor de Esteban. Lourdes y yo nunca habíamos sido cercanas. Era una mujer tradicional, un poco estirada, que siempre había pensado que yo malcriaba a Valeria. Soledad, querida, comenzó, su voz melosa ocultando mal el juicio. Acabo de hablar con Álvaro. El pobre está muy preocupado por ti. Dice que estás actuando de forma muy extraña, que no contestas a sus llamadas. Estoy perfectamente, Lourdes. Gracias por preguntar, respondí. Mi tono educado pero frío. Bueno, es que dice que has cancelado algunas cosas. Pagos. Y a nuestra edad, Soledad, a veces nos confundimos. Quizás deberías dejar que los chicos te ayuden a manejar tus asuntos. No deberías tomar decisiones precipitadas tú sola. Ahí estaba, la narrativa que estaban construyendo, la pobre viuda, vieja y senil, que ya no es capaz de tomar sus propias decisiones. Estaban intentando quitarme mi competencia, mi lucidez, para poder invalidar mis acciones. Te agradezco enormemente tu preocupación, Lourdes, dije, y mi voz era puro hielo, pero te aseguro que nunca he tenido las cosas tan claras en toda mi vida. Y mis asuntos los manejo yo. Que tengas un buen día. Colgué antes de que pudiera responder. La batalla ya no era solo por el dinero, era por mi mente, por mi derecho
a ser considerada una persona completa, inteligente y capaz. Y era una batalla que no pensaba perder. Pasaron 3 días de un silencio tenso por mi parte y de una creciente andanada de mensajes y llamadas perdidas por la suya. Yo seguí con mi rutina. Cuidé de mi jardín, leí 3 capítulos de una novela e incluso empecé a planificar un pequeño viaje a Oaxaca, algo que siempre había querido hacer. Estaba redescubriendo el placer de ser la única protagonista de mis días. El sábado por la tarde, estaba en la cocina preparando una jarra de agua de Jamaica cuando vi un coche familiar detenerse frente a mi casa. Era el coche de Álvaro. Mi corazón dio un vuelco, pero no de miedo. Era la adrenalina antes de la batalla. Vi cómo se bajaban del coche. Primero Álvaro, con su habitual chaqueta de cuero que pretendía darle un aire juvenil y desenfadado. Luego Valeria, que se aferraba a su codo como una niña buscando refugio. Y finalmente, para mi sorpresa, tía Lourdes, que bajó del asiento trasero con la expresión solemne de quien asiste a un funeral. La caballería había llegado. La intervención estaba a punto de comenzar. No me apresuré. Dejé que llamaran al timbre 2 veces, el sonido resonando en la casa silenciosa. Me sequé las manos con calma en mi delantal, respiré hondo y fui a abrir la puerta. Mantuve mi expresión serena, casi neutral. Los 3 me miraron, una extraña mezcla de preocupación fingida y hostilidad contenida. «Mamá», dijo Valeria, su voz temblorosa. «Estábamos tan preocupados. No has contestado a ninguna llamada». «Hemos venido a ver cómo estabas», añadió Álvaro, adoptando el tono de un adulto responsable que habla con un niño problemático. «Pensamos que era importante hablar en persona, en familia», sentenció Lourdes, como si su presencia añadiera un peso moral irrefutable a la situación. Me hice a un lado, dejando el paso libre. «Pasen», dije, mi voz tranquila. No ofrecí tomar sus abrigos, no les ofrecí nada de beber, no sonreí. Simplemente me hice a un lado y los observé mientras entraban en mi sala, en mi espacio, como un ejército invasor. Valeria fue la primera en hablar. Una vez que estuvieron todos de pie en medio de la sala, visiblemente incómodos por mi falta de hospitalidad. «Mamá, tenemos que hablar. Has estado tan distante. Los niños preguntan por ti. Clara no entiende por qué no has llamado». El clásico movimiento de usar a los niños como escudo humano. Álvaro interrumpió, impaciente. «Y hay una confusión con el banco, Soledad. La hipoteca no se procesó este mes. Pensamos que tal vez», se detuvo, buscando la palabra adecuada, «que tal vez lo olvidé». Terminé la frase por él, mi voz aún suave, pero con un filo que no pudieron ignorar. Fue entonces cuando Lourdes decidió intervenir, asumiendo el papel de la matriarca sabia y preocupada. Carraspeó, un sonido seco y teatral. «Soledad, sin ánimo de ofender, pero a tu edad, a veces las cosas se complican. Solo queremos asegurarnos de que sigas siendo mentalmente capaz de manejar tus asuntos. Estamos aquí para ayudarte». Ahí estaba, la palabra clave. Capaz. La duda sobre mi juicio, la insinuación de mi senilidad. La máscara de la preocupación se había caído, revelando el feo rostro del control y la condescendencia. No respondí de inmediato. Los dejé disfrutar de su momento, de su aparente posición de poder. Caminé lentamente hacia la mesa auxiliar junto a mi sillón. Sobre ella había una única carpeta de manila, gruesa y pesada. La había preparado esa misma mañana. La tomé en mis manos. El peso del papel se sentía como el peso de la justicia. Me volví para enfrentarlos, y por primera vez desde que habían llegado, los miré directamente a los ojos, a cada uno de ellos. La calma en mi interior era absoluta. El escenario estaba listo. Era hora de que comenzara la función. Sostuve la carpeta en mis manos, sintiendo el peso de años de documentación. El silencio en la sala era denso, cargado de expectativas. Los 3 me miraban, esperando mi reacción, probablemente una mezcla de lágrimas, confusión o una defensa airada. No les di ninguna de las 3. Con una calma deliberada, me acerqué a Álvaro y le extendí la carpeta. Él la tomó, vacilante, como si quemara. «Pensé que esto podría ayudar a refrescar la memoria de todos», dije,
mi voz clara y firme, sin un atisbo de temblor, y a confirmar mi capacidad mental. Álvaro frunció el ceño, confundido, la abrió. La primera página era una hoja de cálculo impresa, un resumen detallado. Las columnas estaban claramente etiquetadas: fecha, concepto, cantidad. La primera línea era boda de Valeria y Álvaro, y en la columna de la cantidad, la cifra 100, 0. Vi cómo sus ojos se abrían un poco más. Pasó la página. Enganche de la casa. Regalo para liquidación de hipoteca. Remodelación de cocina. Financiamiento puente. Startup de Álvaro. Transferencia 1, 250, 0. Pasó otra página. Financiamiento puente. Startup de Álvaro. Transferencia 2, 350, 0. Su rostro, que había comenzado con una expresión de arrogante seguridad, empezó a perder color. Sigue pasando las páginas, Álvaro, le animé suavemente. Detrás del resumen encontrarás las copias de cada cheque, cada extracto bancario, cada orden de transferencia. He incluido también las facturas de las colegiaturas, las reparaciones de vuestros coches, incluso las vacaciones que tanto necesitabais. Todo está ahí, documentado, fechado, irrefutable. Valeria se acercó para mirar por encima de su hombro. Vi el momento exacto en que su rostro se descompuso. El color huyó de sus mejillas, dejando tras de sí una palidez cerosa. Sus ojos se llenaron de una mezcla de shock y pánico. Al final de la carpeta continué. Mi voz cortando el silencio como un bisturí. Encontrarás una última página. Es una copia de un pagaré que firmaste, Álvaro, por $250,000. ¿Lo recuerdas? Dijiste que era solo una formalidad. Álvaro cerró la carpeta de golpe, como si las páginas fueran a morderle. La sostuvo con la mano flácida a un lado, un objeto tóxico del que no sabía cómo deshacerse. ¿Qué es esto, Soledad?, espetó, intentando recuperar la compostura, pero su voz sonó hueca. ¿Un intento de chantaje? Me permití una pequeña y triste sonrisa. No, Álvaro, no es chantaje, es contabilidad, es mi profesión, ¿recuerdas? Es lo que he hecho toda mi vida, llevar las cuentas claras. Y estas son las cuentas de lo que yo he invertido en vuestra vida. Me volví hacia Valeria. Y esta es la razón por la que tenía la emergencia de la tarjeta de crédito cubierta. Y la razón por la que pagaba vuestra hipoteca. Tomé un sorbo del té que había dejado en la mesita, un gesto pequeño y deliberado que me anclaba en mi poder. Si yo fuera un banco, dije, mirando a Álvaro directamente a los ojos, estaríais en bancarrota. Si yo decidiera ejecutar ese pagaré, perderías hasta la chaqueta de cuero que llevas puesta. El silencio que siguió fue absoluto. Lourdes, que había venido como refuerzo moral, parecía haberse encogido. Miraba el suelo, sus mejillas arreboladas de vergüenza. Fue Valeria quien lo rompió, su voz un sollozo ahogado. «Esto no es justo, mamá. Nunca se trató solo de dinero». La miré, y por primera vez no sentí lástima, sino una profunda decepción. Tienes razón, Valeria. Para mí, nunca se trató de dinero. Se trató de amor. Se trató de daros todo lo que yo no tuve. Se trató de asegurar vuestra felicidad. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran, hasta que me hicisteis sentir que un cheque era más bienvenido en vuestra casa que mi presencia. Hasta que me borrasteis de una cena que se iba a celebrar en una casa que yo pagué, en una mesa que yo compré, para comer en platos que yo regalé. Ese día, para vosotros, sí que se trató solo de dinero. Se trató de mi dinero, y de cómo podíais disfrutarlo sin la incomodidad de tenerme cerca. Valera rompió a llorar, un llanto ruidoso y desesperado, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Eran las lágrimas de alguien a quien han pillado, no las de alguien que se arrepiente. Entonces, en un arrebato de resentimiento y humillación, gritó algo que reveló una verdad más profunda y retorcida. Es que siempre fue así. Tu dinero. Siempre usaste tu dinero para controlarnos, para que nunca pudiéramos ser adultos de verdad. Nunca nos dejaste tomar nuestras propias decisiones. La acusación me dejó atónita por un segundo, la audacia de culparme por mi propia generosidad, pero luego la claridad volvió. ¿Controlaros?, repetí, mi voz helada.
¿Te refieres a la decisión de elegir un azulejo italiano que no podíais pagar? ¿O a la decisión de lanzar una startup sin un plan de negocio? Os dejé tomar todas las decisiones que quisisteis, Valeria. Yo solo me encargué de pagar las consecuencias. Mi único error fue ese. Y es un error que ya he empezado a corregir. La acusación de Valeria quedó flotando en el aire, venenosa y absurda. Álvaro, viendo que su estrategia de intimidación había fracasado estrepitosamente, intentó un último y patético ataque. «Esto es ridículo», dijo, inflando el pecho. «Eres nuestra madre, se supone que debes apoyarnos». «Os he apoyado», respondí con una calma que lo desarmó. «Os he apoyado hasta el punto de casi quedarme sin nada. Os he apoyado hasta el punto de anularme a mí misma. Ese apoyo, el que vosotros conocíais, se ha terminado. A partir de ahora, mi apoyo será diferente. Será el apoyo que se le da a dos adultos funcionales. Os apoyaré con mi cariño, desde la distancia, mientras aprendéis a valeros por vosotros mismos». Me levanté del sillón. El movimiento fue una señal clara de que la audiencia había terminado. «Creo que esta conversación ha llegado a su fin», dije. Mi voz no era dura, sino simplemente definitiva. «Estoy perfectamente bien. De hecho, estoy mejor de lo que he estado en años. Gracias por vuestra visita y vuestra preocupación». Caminé hacia la puerta principal y la abrí. El aire fresco de la tarde entró en la sala, disipando la atmósfera cargada y tóxica. Se quedaron inmóviles por un momento, como si no pudieran procesar lo que estaba sucediendo. No había habido gritos, no había habido un drama explosivo. Solo una calma letal, una presentación de hechos y una conclusión ineludible. Habían perdido. Lourdes fue la primera en moverse. Sin mirarme a la cara, caminó hacia la puerta, murmurando un con permiso casi inaudible. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una vergüenza palpable. Salió a la acera y se quedó esperando junto al coche, dándonos la espalda. Valeria, con el rostro surcado de lágrimas, me miró con una expresión de súplica. «Mamá, por favor», comenzó. La interrumpí, no con dureza, sino con una finalidad tranquila. «No hay nada más que decir ahora, Valeria. Necesitáis iros». Álvaro finalmente pareció entender que no había nada que ganar. Con la carpeta aún en la mano, caminó hacia la puerta, su arrogancia reemplazada por una furia fría y resentida. Al pasar a mi lado, se detuvo y me dijo en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo: «Te arrepentirás de esto, Isabel». Lo miré a los ojos, sin miedo. «No, Álvaro. De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho hace 10 años». Salió sin decir una palabra más. Valeria se quedó un segundo más en el umbral, como esperando un gesto, una palabra de consuelo, una señal de que la puerta no estaba completamente cerrada. No se la di. Salió y caminó lentamente hacia el coche. Observé cómo se subían los tres. Observé cómo el coche se alejaba por la calle hasta desaparecer en la esquina. Y entonces, con una lentitud ceremonial, cerré la puerta de mi casa. El sonido del cerrojo al encajar en su lugar fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mucho tiempo. No me sentí triunfante. No había alegría en la victoria. Lo que sentí fue algo mucho más profundo, mucho más puro. Sentí una inmensa sensación de paz, como si acabara de terminar una limpieza a fondo de mi casa, deshaciéndome de todo lo que era tóxico, de todo lo que ya no servía. Regresé a la sala, recogí la taza de té vacía y la llevé a la cocina. El sol de la tarde entraba por la ventana y por primera vez en mucho tiempo sentí que la luz era solo para mí. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio de soledad. Era un silencio de soberanía. Los días que siguieron a la confrontación fueron extrañamente tranquilos. La avalancha de llamadas y mensajes cesó por completo. Era un silencio diferente al anterior. No era la calma antes de la tormenta, sino el vacío que queda después. Sabía que estaban reagrupándose, probablemente consultando a un abogado, intentando encontrar una fisura en mi fortaleza. Pero yo no tenía miedo, tenía la verdad y la documentación de mi lado. Aproveché esa paz para seguir reconstruyéndome. Llamé a una agencia de viajes y pedí folletos sobre Oaxaca. Pasé horas en el jardín,
con las manos en la tierra, sintiendo el ciclo de la vida en mis dedos. Empecé a escribir un diario, no para registrar eventos, sino para redescubrir mis propios pensamientos, mis propios deseos, sin el filtro de las necesidades de los demás. Pero la guerra no había terminado, solo había cambiado de táctica. Una semana después, comenzaron a llegar los mensajes de voz de nuevo. Eran diferentes, más calculados. El de Álvaro era frío y amenazante. Isabel, mi abogado, ha revisado el pagaré. Dice que es discutible. Será mejor que reconsideres tu postura si no quieres que esto se ponga feo y muy público. Era un farol, y yo lo sabía. El pagaré era perfectamente legal. El de Valeria era una obra maestra de la manipulación emocional. Su voz era suave, quebrada, llena de un falso arrepentimiento. Mamá, no puedo dormir. Pienso en todo lo que dijiste. Y quizás tengas razón. Quizás nos equivocamos. Pero éramos una familia. ¿No podemos hablar? Solo hablar. Te extraño tanto. Borraba cada mensaje sin terminar de escucharlo. Eran solo ruido, interferencias en mi nueva y preciosa paz. Me estaba volviendo inmune a su veneno. ¿O eso creía yo? Una tarde, mientras revisaba y borraba la basura del buzón de voz, vi un mensaje que duraba solo 12 segundos. La curiosidad me pudo. Le di a reproducir. No era la voz de Álvaro ni la de Valeria. Era una voz pequeña, aguda y un poco vacilante. La voz de mi nieta Clara. Abuela, dijo, y hubo una pausa, como si estuviera reuniendo el valor para continuar. Pude escuchar su respiración infantil al otro lado de la línea. ¿También estás enojada conmigo? Y eso fue todo. 12 segundos. Una pregunta simple, directa, sin la contaminación de la manipulación adulta. Una pregunta que salió de un corazón puro y confundido. Esa pequeña voz hizo lo que todas las amenazas de Álvaro y las lágrimas de cocodrilo de Valeria no habían logrado. Me rompió por completo. Me senté en el suelo de mi pasillo, con el teléfono en la mano, y el dique que había construido con tanto esfuerzo se vino abajo. Lloré. Lloré con una pena profunda y desgarradora, no por ellos. Lloré por Clara. Lloré por su inocencia atrapada en medio del fuego cruzado de la codicia y el resentimiento de sus padres. Lloré por la niña que solo quería saber si el amor de su abuela también se había cancelado, como una tarjeta de crédito. Me di cuenta de que, en mi justa guerra por la dignidad, corría el riesgo de causar una baja colateral inocente. Mi batalla era con ellos, no con ella. El amor que sentía por Clara era la única cuenta que no estaba dispuesta a cerrar. Esa noche subí al desván. En una vieja caja de sombreros guardaba los tesoros de mi vida, fotos de bebé de Valeria, las cartas de amor de Esteban y una colección de dibujos y tarjetas que Clara me había hecho a lo largo de los años. Busqué hasta que encontré mi favorito. Era un dibujo hecho con crayones cuando ella tenía 5 años. Era un retrato mío en el jardín. El pelo era un garabato naranja brillante, las flores estaban al revés y el sol tenía una cara sonriente. Pero lo que más amaba era la dedicatoria, escrita con letras temblorosas e irregulares. Para la mejor abuela del mundo, te quiero siempre, Clara. Con mucho cuidado, doblé el dibujo y lo metí en un sobre limpio. No escribí ninguna nota, no había necesidad de explicaciones. El dibujo lo decía todo. En el frente del sobre, escribí la dirección de su casa, pero no lo dirigí a Valeria ni a Álvaro. Escribí, con mi mejor caligrafía, para la señorita Clara Guzmán. Al día siguiente, caminé yo misma hasta la oficina de correos. No usé el buzón de la esquina. Quería sellarlo yo misma, entregarlo en manos del empleado. Fue un pequeño acto, pero se sintió inmensamente significativo. Era un mensaje de amor puro, enviado directamente a su destinatario, sin intermediarios. Era mi forma de decirle, no, mi amor, contigo no estoy enojada, a ti te quiero siempre. Unas semanas después, decidí que era hora de celebrar. No una victoria sobre ellos, sino mi propia victoria. La victoria de haber recuperado mi vida. Así que organicé una cena en mi casa, pero esta vez, la lista de invitados era muy selecta. Invité a Carmen y a Ernesto Vargas, mi abogado. Quería agradecerles. Carmen,
por haberme dado la claridad y la fuerza para luchar, y Ernesto, por haber sido el arquitecto legal de mi emancipación. La mesa no era extravagante, pero todo estaba hecho con amor. Preparé un pollo al limón con romero, vegetales asados y un pan casero cuya fragancia llenaba la casa. Abrí una botella de un buen vino tinto, uno que había estado guardando para una ocasión especial. Me di cuenta de que esta era la ocasión más especial de todas. Llegaron juntos, trayendo con ellos no solo una botella de vino como regalo, sino también una atmósfera de risas y de camaradería. Era el tipo de compañía fácil y genuina que no pide nada a cambio, que no requiere ninguna actuación. Cuando nos sentamos a la mesa, Carmen levantó su copa. «Quiero proponer un brindis», dijo, su sonrisa iluminando su rostro, «por los nuevos comienzos. Y por las mujeres que reclaman la dignidad que siempre les perteneció». Chocamos nuestras copas. El sonido del cristal fue nítido y claro. «Salud», dijimos los tres al unísono. Después de la cena, mientras tomábamos un café, saqué una última carpeta. Ernesto la revisó en silencio, pasando las páginas con la eficiencia de alguien que sabe que cada firma importa. Eran los últimos documentos para desvincularme por completo de cualquier responsabilidad financiera de Álvaro, quitándome como su garante en un préstamo empresarial que, por supuesto, yo había facilitado. «Una vez que firmes esto, Soledad, ya no hay vuelta atrás», me advirtió Ernesto, aunque ya sabía mi respuesta. «Significa que no tienes ninguna exposición si él falla en sus pagos. Es irrevocable. Quiero que sea irrevocable», respondí sin dudar. Tomé la pluma y firmé. Mi nombre, Soledad Ramírez, apareció en la línea de puntos, firme y completo. Era mío. Luego, le entregué a Ernesto un sobre aparte. «Dentro hay un cheque», le expliqué. «Quiero hacer una donación anónima de $900,000 al refugio para mujeres maltratadas del centro de la ciudad, a nombre de Esteban Ramírez». Carmen, que estaba a mi lado, me puso una mano en el hombro. Su sonrisa era cálida y llena de aprobación. «A Esteban le habría encantado eso», dijo en voz baja. «Él siempre creyó en los nuevos comienzos, especialmente para quienes más lo necesitaban». «Lo sé», respondí, sintiendo una punzada de dulce nostalgia. Ernesto guardó los documentos en su maletín. Antes de cerrarlo, hizo una última pregunta. «¿Quieres que envíe una notificación formal a Valeria y a Álvaro sobre estos últimos movimientos? Eventualmente se enterarán por el banco, pero la notificación formal tiene un peso legal diferente». Doblé mi servilleta de tela con cuidado y la puse junto a mi plato. Miré a mis dos amigos, mis aliados, las dos personas que habían sido testigos de mi renacimiento. «No, Ernesto», respondí con una calma absoluta. «No es necesario. Que el silencio se lo explique todo. Algunos mensajes son demasiado importantes para ser confiados al correo. Algunos mensajes deben ser entregados por la ausencia, por el vacío, por el peso de lo que ya no está». Nos quedamos charlando hasta tarde. Carmen contó historias de sus días en los tribunales, anécdotas de juicios dictados no con venganza, sino con una certeza implacable. Y mientras la escuchaba, me di cuenta de algo profundo. Ya no estaba enojada. La ira, que había sido el combustible inicial para mi acción, se había consumido, dejando en su lugar algo mucho más limpio y duradero: la alineación. Me sentía alineada conmigo misma, con mis valores, con la mujer que Esteban había amado. Después de que se fueron, lavé los platos lentamente, uno por uno, dejando que el agua tibia limpiara no solo los restos de la cena, sino algo más antiguo, más invisible. En la sala, me senté junto a la foto de Esteban y pasé mi pulgar por el marco de plata. «Espero que lo hayas visto», susurré al silencio. La habitación no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Yo sabía que él lo sabía. La vida se asentó en un nuevo ritmo, uno dictado por mis propios deseos y no por las crisis de los demás. Los folletos de Oaxaca estaban sobre mi mesa de café, llenos de imágenes de mercados coloridos y ruinas antiguas. Cada mañana me despertaba con una sensación de posibilidad, no de obligación. Un sábado por la tarde, decidí prepararme un asado de cordero.
sin ninguna ocasión especial, sin invitados, solo para mí. Abrí la ventana de la cocina para que el aroma a romero, ajo y un toque de limón llenara la casa. Se sentía indulgente, lujoso, de la mejor manera posible. Puse la mesa en el comedor. Un solo plato, un solo vaso, una servilleta de tela que no había usado en años. Encendí una sola vela en el centro de la mesa y puse un viejo disco de vinilo en el tocadiscos de la esquina. Ya suave, el favorito de Esteban, con un piano que parecía contar una historia melancólica pero esperanzadora. Me serví una copa de vino y me senté. Por primera vez en mi vida, no esperé a que nadie más se sentara para empezar a comer. No me contuve hasta que otros llenaran sus platos. Corté un trozo de cordero tierno, me serví una porción generosa de vegetales asados y comí despacio, saboreando cada bocado. Frente a mí, en el lugar del invitado de honor, había colocado el dibujo de Clara, doblado para que se mantuviera de pie. El sol dibujado con crayón amarillo parecía sonreírme. Debajo, mi nombre, abuela, rodeado de corazones. Ese pequeño trozo de papel hacía la habitación más cálida que cualquier candelabro de cristal. Brindé en voz baja. Por ti, Esteban, susurré, que me enseñaste a mantener las luces encendidas para mí. Levanté la copa un poco más. Por Carmen, que me recordó que todavía tenía bordes afilados. Por Ernesto, por ser el testigo del papeleo de mi renacimiento. Hice una pausa y miré a mi alrededor, a mi casa, a mi silencio, a mi paz. Y finalmente, por mí, por haber tenido el coraje de dejar la puerta abierta lo suficiente para salir y luego cerrarla detrás de mí. Dejé que la vela se consumiera lentamente. El asado quedó casi intacto, pero no me importó. Había hecho algo que no necesitaba ser compartido para ser significativo. Había reclamado el ritual de la cena familiar para mí sola. Más tarde, salí al porche trasero con una taza de té. Las estrellas eran tenues al principio, pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, emergieron, silenciosas, confiadas, sin preocuparse por si alguien las estaba mirando. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi bata. Lo saqué. La pantalla mostraba una llamada entrante de Valeria. Era la primera vez que intentaba llamar en semanas. Miré el nombre en la pantalla por un largo momento. No sentí ira, no sentí tristeza, no sentí nada más que una tranquila distancia. Rechacé la llamada, apagué el sonido del teléfono y lo guardé de nuevo en el bolsillo. La noche no necesitaba interrupciones. Regresé adentro y me senté en mi sillón con mi diario, que abrí en la primera página limpia que había visto en semanas. El bolígrafo se movió sobre el papel antes de que mi mente procesara del todo las palabras. El hogar no es una casa, no es una familia, no es una mesa llena de gente. El hogar es un sentimiento. Es la paz que encuentras cuando cierras la puerta al mundo y te quedas a solas contigo misma, y te das cuenta de que tienes la mejor compañía de todas. Doblé la página con cuidado y la metí dentro del viejo sobre donde guardaba la carta de Esteban. Eran dos mitades de la misma conversación, un diálogo a través del tiempo sobre el amor y la dignidad. Luego, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me senté frente a mi computadora, pero no para revisar cuentas ni para leer noticias. Abrí el navegador y busqué clases de cerámica en Oaxaca, tours gastronómicos para viajeros solitarios. Una sonrisa genuina sin esfuerzo se extendió por mi rostro. Cerré la computadora, terminé mi té y apagué la última luz. La casa quedó a oscuras, pero yo no me sentía sola. Por primera vez, entendí la verdad más profunda de todas. El hogar que siempre estuve buscando, el lugar seguro, el refugio final, era yo.